Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en una entrevista más para el canal de Lola Books con uno de nuestros autores más importantes que acaba de publicar un libro con nosotros que se llama Cara B, España, Cara B, Farsa, Corrupción y Fraude, que ya va, como se puede ver aquí, por la tercera edición. El autor es conocido por todos, es un hombre con una amplia carrera literaria que, bueno, pues nos ha hecho el honor de publicar un libro con nosotros. Se trata de Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra del Ejército Español y geógrafo. Y bueno, él es conocido por todos porque, bueno, escribió el libro negro del ejército español, eh, los ejércitos ocultos de Vox, corrígeme si me equivoco, Luis, El ejército de y Vox, sí. el ejército de Vox, el libro negro del ejército español, y bueno, pues con nosotros ha publicado España, Cara B, Farsa, Corrupción y Fraude, con un prólogo de Sergio Gálvez Viesca. Muy bien, pues Luis Gonzalo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias, un placer, ya sabes, editar contigo, con vosotros en Lola Books y bueno, que sea el primero de muchos. Ojalá. Vamos a ver, la primera pregunta que a mí me gustaría preguntarte es, ¿cuál es la tesis de España Cara B? ¿Cuál es la principal idea que tú quieres transmitir? Bueno, por encima de todo, bueno, yo creo que la principal idea es la de farsa, ¿no? Yo creo que es la que hila absolutamente todo el libro de principio a fin, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental. El mostrar que de alguna manera muchas personas creen que unos son buenos o mejores o no tan malos como otros, pero al final eso es parte del sistema, ¿no? Es un poco parte de esa gran farsa, ¿no? Es como llegar a esa segunda parte de la película de Matrix, de la trilogía de Matrix, cuando el personaje Neo llega y de repente le vienen a decir que su disidencia forma parte del sistema, ¿no? Y creo que de alguna forma eso es lo que intenta mostrar el libro. Esa farsa, porque claro, tú utilizas tres palabras, farsa, corrupción y fraude, ¿no? Esa farsa, yo creo que en el libro se ve muy bien cuando utilizas la palabra mito. Tú hablas de varios mitos en la sociedad española actual. Y de hecho, uno de los epígrafes se llama El mito que nos contaron, donde tú hablas, bueno, pues de la España como un reino franquista, luego la transición, Juan Carlos I y sobre todo Franco, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese mito al que te refieres exactamente? ¿Por qué la realidad de esa farsa que tú hablas puede considerarse un mito? Bueno, en general, absolutamente todos los procesos fundacionales que después se registran mediante relatos de prácticamente cualquier nación casi todos son mitos, es decir, esto es algo habitual. En el caso de España, ya no es tanto el problema que la nación tenga un mito fundacional, sino que es que además este mito fundacional es muy, muy, muy estrafalario, ¿no? Porque estás convirtiendo a Juan Carlos I en el salvador de la democracia. Pero es que, oiga, que a Juan Carlos I le pone el dictador, ¿no? Entonces, la diferencia de este mito nacional con otros mitos nacionales que se pueden analizar es, sobre todo, y por encima de todo, el que es muy estrafalario, ¿no? De repente todos esos señores franquistas se despertaron un día y dijeron, no, ya somos demócratas, ya funcionamos todos como una democracia, ¿no? Al final creo que ese es el pilar fundamental del que bebe todo, ¿no? Pensemos, yo siempre hago un poco ese ejercicio, ¿no? Pensemos en si realmente hubiese habido una transición real de una dictadura a una democracia, pues evidentemente los pasos no habrían sido los que fueron, ¿no?
Sí que puede ser que Juan Carlos hubiese sido una primera figura y que incluso a día de hoy le consideráramos el salvador de la democracia, pero no precisamente por los pasos que dio, sino por haber abierto un proceso constituyente, por haber dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, por haber hecho un referéndum real para una república, para haber restablecido el sistema republicano que existía y para haber abierto, por supuesto, un proceso de reparación. Todos estos elementos no se han dado, ¿no? Con lo cual es evidente que a partir de ahí es todo un mito, es todo una gran farsa, ¿no? Pensemos, otro de los ejemplos con los que juego mucho es el de la UMD, el de la Unión Militar Democrática, ¿no? Cuando Franco muere en el 75, aquí tenemos muy claro, podemos dudar de todo, pero tenemos muy claro que hay unos militares demócratas, que son los de la UMD. Esos militares, en lugar de haber sido la columna vertebral del ejército postfranquista, nos encontramos que fueron unos tipos absolutamente repudiados. De hecho, fueron los únicos que no entraron en la amnistía, ¿no? Es algo realmente bochornoso. Es más, si a día de hoy preguntásemos a la mayoría de los ciudadanos quiénes fueron los militares de la UMD, ni siquiera se les conoce. No hay reconocimientos, no hay calles, no hay plazas, no se les estudia en los colegios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de piezas que intento colocar en el libro para que nos preguntemos si realmente somos lo que nos dicen que nos han contado. ¿Y cuál fue el papel jugado por Estados Unidos en todo esto? Bueno, fundamental. Creo que cualquier analista serio no puede considerar a España independiente desde el año 1953 en adelante. Creo que es evidente, ¿no? Yo siempre hago una reflexión que es absolutamente objetiva y que está por encima de los relatos. Cuando un país tiene militares desplegados en otro país, ese segundo país no puede ser nunca independiente. Puede ser muchas cosas, pero no puede ser independiente ni soberano, porque uno de los elementos básicos de cualquier país es la integridad territorial. Esto es un elemento que está incluso recogido en nuestra Constitución. Mientras haya bases norteamericanas en España, no habrá jamás integridad territorial, con lo cual es imposible que podamos ser soberanos, ¿no? Y un elemento clave es cómo, si analizamos todos los episodios políticos de las últimas décadas, nos vamos dando cuenta cómo España ha estado siempre donde debía de estar, tanto si quería como si no, ¿no? Esto es algo que se puede percibir incluso en estos 8 últimos años. Es algo clarísimo, ¿no? Pensemos en el Sáhara, por ejemplo. Oiga, ¿el Sáhara acaso es la postura identitaria que lleva manteniendo el Partido Socialista desde hace décadas? No, o sea, se ha tomado la decisión contraria, en contra de sus propios principios, de sus propios afiliados, de sus propios simpatizantes. Este gobierno ha hecho lo contrario, ¿no? Y reiteradamente seguirá haciendo lo contrario. Esto es algo evidente. Recientemente hemos visto un poco la situación que hay en Ceuta, Melilla con Marruecos. El día que Estados Unidos considere que le interesa que Ceuta y Melilla sean marroquíes, serán marroquíes. Básicamente porque España, como comentaba, carece de soberanía y de independencia. Eso te lleva, esta línea de análisis, te lleva a una conclusión que, bueno, hace unos años recibió el nombre de las dos orillas, donde en una orilla, la misma orilla, encontramos al PP y al PSOE. De hecho, tú dices que este statu quo que tú acabas de exponer, pues incluye de igual manera a el PP y al PSOE. Y llegas incluso a decir en un epígrafe del libro que esto además es, parte de un gran lobby, no solamente político, sino también empresarial, y de medios de comunicación en el que tú dices, por ejemplo, que El País y la SER son los altavoces de la izquierda franquista. Eh, ¿Podrías exponernos un poco más por qué El País y la SER son altavoces de esa izquierda franquista y qué es esa izquierda franquista? Bueno, pues claro, es otro de los elementos fundamentales del libro. Cuando pensamos muchas veces en el PSOE como izquierda democrática, tenemos que darnos cuenta de que el PSOE no es izquierda democrática, es izquierda franquista, es decir, es la herencia de esa izquierda del régimen.
Pero claro, ser la izquierda del régimen no significa ser la izquierda. Esta es uno de los elementos del gran engaño, ¿no? Y claro, el elemento clave es el País y la SER, el grupo Prisa. Cuando nosotros analizamos sus fundadores, oiga, es que el grupo Prisa se funda a finales del franquismo, es fundado por franquistas, por numerosos franquistas, y fue pillado además por un tipo como Cebrián. Estamos hablando de un gran capo mediático del franquismo, es decir, no es un diario ni un conglomerado mediático que surja de la disidencia, no surge del espacio de la izquierda democrática antifranquista que luchaba contra el franquismo, no. Estamos hablando, por supuesto, de un conglomerado mediático que surge del propio franquismo. Entonces, claro, lo que nos han hecho pasar, y esa es gran parte de la farsa, nos han hecho pasar a una izquierda franquista por izquierda democrática. Y claro, hay una enorme diferencia. Para que nos hagamos una idea en general, esto está muy estudiado, en la parte final del franquismo, evidentemente el sistema se da cuenta de que tiene que tomar una decisión. Puede tomar una decisión de línea dura, de continuidad dura, puede tomar una decisión de vamos a empezar a abrir un poco la mano, pero manteniendo claramente el sistema, y ahí hay varias corrientes y varias sensibilidades dentro del propio sistema. Es decir, muchas veces cuando hablamos del franquismo podemos pensar, como en la mayoría de los casos, en un ente absolutamente homogéneo. Y esto no es así. Hay muchas sensibilidades, hay muchas opiniones, hay muchas estrategias, y una de ellas, la más clara, que es la de la izquierda franquista, es vamos a abrirnos, vamos a crear un sistema democrático, pero vamos a crear un sistema democrático controlado por nosotros, en el que la democracia consista en que gane uno o gane otro, pero que no gane nadie que no sea de aquí, ¿no? De hecho, cuando surge Podemos, en el año 2014, nos encontramos como el País y la SER son elementos fundamentales, arietes fundamentales que arremeten claramente contra Podemos y que forman parte del sistema y que incluso, dirigidos por Antonio Caño, intentan orillarse claramente a la derecha sin ningún complejo, ¿no? De hecho, si pensamos en el PSOE, claro, podemos pensar en es un partido de izquierda, es un partido que no es tan duro como el PP, pero en cualquier decisión política que nosotros sigamos del Partido Socialista que afecte a la estructura del Estado, siempre va a estar con el Estado. Da lo mismo que sea la intervención en Cataluña, da lo mismo que sea no investigar al rey, da lo mismo que sea mantener la monarquía. Oiga, que es un partido republicano. ¿Qué hace un partido republicano sosteniendo una monarquía y protegiéndola? Y llegamos en el libro se cuenta como hay declaraciones de Pedro Sánchez afirmando que Felipe VI es quien representa mejor los valores republicanos. Pero oiga, ¿cómo me puede usted decir que los valores republicanos los representa una monarquía? Y la gente lo aplaude. Es más, hay mucha gente que vota a Pedro Sánchez pensando, oiga, es que yo voto a Pedro Sánchez porque si no los otros son peores, ¿no? Bueno, esa es la gran parte el mayor éxito del engaño. Fíjate, yo comento en el libro y hay una frase que me quedo un poco con ella porque creo que es la definitiva. Nos han llegado a convencer de tal manera que la mejor forma que tenemos para que no gobiernen el PSOE y el PP es precisamente votar al PSOE y al PP. ¿Por qué? Porque hay personas que votan al PP para que no gobierne el PSOE, hay personas que votan al PSOE para que no gobierne el PP, pero nadie se da cuenta que con eso, al final lo que se está consiguiendo es que gobiernan el PSOE o el PP, ¿no? Entonces, ese es el nivel de engaño. Y claro, es muy difícil con todos esos altavoces mediáticos conseguir que los ciudadanos se den cuenta. Sí, y bueno, entonces volvemos otra vez a ese gran lobby que son los medios de comunicación, los partidos políticos, la Casa Real. Pero claro, hay otras dos patas. Una, por supuesto, es el ejército, que tú conoces muy bien y que hablaremos ahora. Y la otra pata, podríamos decirlo así, es la justicia y la fiscalía, que por desgracia tú también conoces muy bien y has sufrido en tus carnes. De hecho, en el libro, bueno, pues hablas de todo el infierno, bueno,
de la justicia y lo que te hicieron pasar, ¿no? Sobre todo como tu papel de whistleblower, ¿no? Del avisador, pues, por antonomasia en la política española en el que te convertiste. Dentro de esta imagen de conjunto que nos has descrito, ¿cuál fue el papel o cuál es el papel que juega la justicia y la fiscalía? Bueno, claramente son entes absolutamente institucionales, ¿no? A veces, quiero decir, muchas veces cuando hablamos de este tipo de teorías, ¿no? Parece que hablamos de una teoría de la conspiración. No hay una gran reunión de unos tipos que digan que se haga esto. Es decir, la fiscalía al final no funciona como un ente en el que les envían una orden escrita y como si fueran muñecos leen, ¿no? La justicia no responde tampoco en ese sentido. Los periodistas no van y dicen, no, a mí me han dado la orden de que solo hable de esto y solo voy a hablar de esto, ¿no? Es todo más sutil. Es decir, el gran éxito de estas democracias occidentales al servicio de Estados Unidos es que no necesitan una censura, no necesitan obligar a nadie, es más sencillo que todo eso. Todo el mundo sabe cuáles son las líneas rojas. Cuando tú vas y piensas en un periodista, el periodista sabe perfectamente lo que tiene que escribir y lo que no. Y sabe perfectamente que en el momento que escriba o dedique tiempo o hable de un determinado tema, va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque ha habido, obviamente, periodistas a los que han expulsado de grupos, ya sea El País, ya sea el Diario Público, ya sea, el Diario Público, el Diario.es, El Español, de cualquier medio hemos visto que el periodista que se sale de la línea es expulsado. Ahora nos vamos a la fiscalía. Ocurre exactamente igual. En la fiscalía, como en todas las instituciones, aparte de ser un ente absolutamente jerarquizado, que eso es algo que no ocurre en todos los países, lo que nos encontramos claramente es que allí todo el mundo, todo el que trabaje allí y tenga aspiraciones de ascender, sabe que para ascender tiene que cumplir una serie de requisitos. Y que si de alguna forma toma decisiones extravagantes, es expulsado del sistema. En la justicia, bueno, tenemos el caso de Garzón, que es algo muy claro, ¿no? Oiga, cualquiera que tome algún tipo de decisión extravagante es expulsado del sistema. Y a la inversa, tenemos el caso de la pareja de Garzón, cómo termina ascendiendo de forma meteórica a nivel político y a nivel judicial. Es decir, en la misma pareja vemos cómo si te sales del sistema eres penalizado, si estás en el sistema eres beneficiado, ¿no? Esto, al final, lo que genera es un ecosistema en el que todo el mundo sabe qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. No hace falta que nadie se lo diga, ¿no? Entonces, la justicia tiene muy claro a dónde tiene que ir y a dónde no tiene que ir, ¿no? Y tiene muy claro que si toma determinadas decisiones van a tener problemas. Ahí, por ejemplo, el juez Castro, en el caso de la infanta Cristina, como tuvo verdaderos problemas, o si toma otras decisiones sabe que no va a haber ningún problema. Entonces, claro, al final nos encontramos que en la justicia, cuando nos llegamos a la justicia, no todos somos iguales, ¿no? Es obvio que si yo he denunciado corrupción en el ejército, no van a tener ningún problema en expulsarme. Fíjate, a mí me expulsan además utilizando un argumento jurídico que era el que utilizaba Pinochet en los años 90 en Chile, que es denunciar corrupción afecta a la disciplina. Ni siquiera analizan si es cierto o si no es cierto. No. Oiga, es que usted denuncie o haga aseveraciones públicas, esto ya de por sí es suficiente para que se le expulse. Pero oiga, yo he seguido hablando después de salir del ejército, me han puesto 5 denuncias, las he ganado todas. ¿Por qué? Entonces sí que me pueden echar del ejército. Bien, pues al final es evidente que cuando llegan determinadas personas a la justicia no son como los demás, ¿no? Y luego vemos, y en el libro se cuenta, cómo según qué partido vaya colocando a según qué magistrados, la justicia se comporta de una manera u otra. Uno de los casos, bueno, yo creo que más conocidos es el caso de los ERE. Hemos visto cómo en los ERE se han ido tomando una serie de resoluciones y no entro a si son correctas o no, sino a cómo se van tomando resoluciones. Hay un cambio en el Tribunal Constitucional en el que entran una serie de magistrados progresistas al servicio del PSOE y a partir de ahí el Constitucional toma una decisión contraria a la del Supremo y a la del resto de instituciones. Entonces el mensaje es muy claro. Yo, el que controla el sistema,
toma decisiones, ¿no? Y esto es algo que, por desgracia, ningún partido está cambiando. Claro, esto lo analizas también desde, yo creo, una perspectiva que en otros libros no has adoptado, que es la perspectiva de la sutileza de la que tú acabas de hablar. Y ahí vuelve a aparecer, por supuesto, el papel del Estado, de las fuerzas de seguridad, pero también de un nivel de sutileza que tiene que ver con aquello que llamamos las cloacas, que es un nivel que tú en otros libros creo que no has tocado y que en este sí. Y hablas, por ejemplo, de la corrupción como una operación de Estado, es decir, que la corrupción forma parte integral del Estado. Y hablas, por ejemplo, de Ayuso y de Villarejo, ¿no? Como partes integrantes de este ADN. Esa es una perspectiva cuando tú hablas del ejército, que por supuesto tiene que ver y es un tema recurrente en tu obra de Margarita Robles y el gasto militar, pero ¿hasta qué punto esas cloacas, ese nivel sutil de Villarejo y que bueno, que también tú identificas con Ayuso, ¿hasta qué nivel forma parte ese estrato de las cloacas en el ADN de la España actual? Bueno, es el ADN de la España franquista, ¿no? La España franquista, básicamente, como cualquier otro régimen autoritario, se fundamenta en la corrupción. Es decir, ningún régimen autoritario puede existir si no es a base de corrupción. Siempre, por supuesto, con el empleo de la violencia, del miedo, pero siempre subyace en todo este tipo de regímenes, sobre todo si perduran, la corrupción, ¿no? Es una forma corrupta de concebir absolutamente cualquier decisión y cualquier institución, de tal manera que realmente en España el problema es que vayamos donde vayamos, esa mentalidad corrupta está institucionalizada. Fijaros, en el tema, Carlos, que comenta de Ayuso, para mí es muy claro. Ayuso es un personaje absolutamente siniestro. Y ya no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino que Ayuso hay un momento en el que se presenta a las elecciones con una opción que entonces sí existía, que era la de Ciudadanos y del Mundo Val, que era muy parecida en términos políticos. No exactamente igual, con matices, ¿no? Esto es algo de brocha gorda, pero estamos hablando claramente de dos ofertas dentro de un espectro muy parecido. Para que el ciudadano entienda, desde luego, alguien que votase al PP, votar a Ciudadanos no era algo ni estrafalario ni contrario a sus ideas. Sin embargo, la gente en Madrid lo que hace es votar mayoritariamente a Ayuso, con el tema de la residencia, con el tema que ya sabíamos de Aval Madrid, con el tema de su hermano. Es decir, tienes a una persona con un montón de salpicaduras de corrupción, que podremos decir si luego, bueno, pues son delito, no son delito, pero bueno, con manchas. Y tienes a un tipo como el Mundo Val, muy técnico, muy formado, con todo el respeto del mundo para Ayuso, intelectual y académicamente muy por encima de ella, que representa unas ideas muy parecidas, y la gente no le vota a él, van y votan a Ayuso. Y tú, claro, te preguntas, pero oiga, ¿cómo usted, siendo conservador, liberal, me da exactamente igual, va y vota a Ayuso? Y no vota a Edmundo Val, que es que, bueno, oír hablar a uno y oír hablar a la otra, creo que ya nos da una idea de la capacidad de gestión y de la capacidad intelectual de ambos, ¿no? Pues, absolutamente estrafalario. Eso solo se puede explicar desde una cultura amplia de la permisividad de la corrupción. Desde una cultura de da igual que seas corrupto, puedes estar en el gobierno. Porque si no es imposible, ¿no? Y en el libro, de hecho, hay otro ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos en el libro, pero uno me parece muy llamativo, ¿no? Es el de Manuel Sánchez Corbí, que es el coronel que termina dirigiendo la UCO, que es una de las unidades más importantes de toda la Guardia Civil. Oiga, ese tipo fue condenado por torturas en España, con lo difícil que es que te condenen por torturas en España. Bueno, pues le condenaron por torturas en España a Kepa Urra en los años 90, fue indultado por Aznar y continuó su escalada dentro de la Guardia Civil hasta llegar a dirigir la UCO. ¿Cómo puede ser que en un país
que se supone que es democrático, que está con los derechos humanos, que está la ONU, permita que un tipo condenado por torturas dirija la UCO. Pues evidentemente volvemos a lo mismo. Un nivel de permisividad con la corrupción y con la degeneración tan alta que ya da exactamente lo mismo. Es como, bueno, pues ponme al que sea, que son todos o iguales o parecidos, ¿no? La gente ya no nota diferencia. De hecho, es muy probable que si Ayuso se presentase a nivel nacional, terminase ganando como presidenta. Y claro, uno diría, pero oiga, ¿esto qué es, no? Bueno, es algo que vemos en España y que vemos en otros países. Hemos visto a Milei, hemos visto a Donald Trump, y ya no se trata de izquierdas o derechas, sino se trata también del nivel de formación de esas personas que representan esas ideologías, ¿no? Acabas el libro, bueno, dedicándolo a los denunciantes. Tú eres un denunciante, pero no eres el único, ¿no? Y hablas de tus compañeros denunciantes, por decirlo de alguna manera, del colectivo de denunciantes españoles. ¿Cuál es la situación actual de los denunciantes españoles y cuáles serían tus reivindicaciones de cara al futuro para reconocer a los denunciantes un estatus adecuado a lo que han hecho y a su servicio a España? Bueno, yo creo que el libro termina con los denunciantes, es un poco también un cierre, porque en el libro, bueno, pues también, sin ser autobiográfico, sí que hay una serie de elementos de vivencias que yo he tenido estos 12 últimos años, y también cuando me crié, ¿no? Como todos esos elementos, esas mentiras, fueron, bueno, pues nos fueron inoculando a todos. El libro termina con los denunciantes porque es la mayor materialización de esa falsa corrupción y fraude. Es que no hay mayor materialización que los denunciantes. Es la prueba del algodón, el hecho objetivo de, oiga, ¿cómo están los denunciantes de corrupción en España? Porque si los denunciantes de corrupción en España están bien, han sido protegidos, se les ha reparado, hay unas leyes que les protegen, pues alguien me podría decir, oiga, su relato es falso. O sea, esto no puede ser. Pero es que no, es que los denunciantes de corrupción llevamos años protestando por la situación en la que estamos. Llevamos años protestando por una transposición de la ley de la directiva europea que es absolutamente insuficiente y deficiente, por una autoridad independiente que no tiene suficientes medios para ejercer sus funciones. Con lo cual, al final, que después de 8 años de Partido Socialista en el gobierno, nos encontremos que los denunciantes están en una situación crítica y lamentable, ya nos muestra bueno, nos muestra exactamente cuál es el nivel de España, ¿no? Es algo objetivo. En todos los países, uno de los elementos claves para conocer el nivel democrático de un país es mirar a sus denunciantes. ¿Cómo están sus denunciantes? Ana Garrido, que fue la que denunció la Gürtel, ni más ni menos que el episodio de corrupción que permite al PSOE llegar al gobierno. Resulta que Ana Garrido ha estado en Cáritas, pidiendo en Cáritas, desahuciada, al borde del suicidio. Y todo esto, estuvimos en su momento hablando con el PSOE y con Sumar para transmitírselo, para que se hiciera algún tipo de legislación, para que se tomara conciencia del problema que había. Y Sumar ni siquiera nos recibió. Es todo tan estrafalario que hace poco, bueno, pues Yolanda Díaz, en un Consejo de Ministros, luego salió, aprobaron un proyecto de ley que se supone que va a reforzar la protección de los denunciantes de corrupción en el Estatuto de los Trabajadores. Pero claro, todo esto es ridículo, porque no se ha reunido con nosotros, no nos ha escuchado, y lo que ha propuesto al final es incluir en el Estatuto de los Trabajadores una protección que ya existe en la ley. Entonces es como, oiga, es que eso no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque realmente Yolanda Díaz no quiere proteger a los denunciantes de corrupción. El PSOE no quiere proteger a los denunciantes de corrupción. ¿Qué es lo que quiere? Generar la apariencia de que nos está protegiendo. Entonces se genera una ley que parece que nos está protegiendo, pero no nos protege. Se genera una institución, la Autoridad Independiente, que parece que nos está protegiendo, pero tampoco nos protege. Y llega Yolanda Díaz y dice, bueno, pues ahora yo, en la revuelta de la revuelta, me voy a reír de todo el mundo y voy a decirle a la gente que en el Estatuto de los Trabajadores vamos a proteger a los denunciantes de corrupción. Pero oiga, ¿esto es una broma o qué? Claro, se están riendo de todos nosotros, pero es algo compartido. Esto está Antonio Rico,
policía que denunció la corrupción del Partido Popular, ¿no? En Torrevieja. Está Roberto Macías, que denunció la corrupción en UGT. Está Ana Garrido. Hay muchísimos casos de muchísimos denunciantes y están todos exactamente igual. Entonces, oigan, ¿cómo puede ser que ustedes digan que van a protegernos si ni siquiera se han reunido con nosotros? O sea, es la vergüenza de la vergüenza, ¿no? Sí había medidas para protegernos. ¿Qué medidas habría? Y que hemos pedido en muchas ocasiones. En primer lugar, que se creara un cupo en el trabajo, como se hace con personas que tienen dificultades, porque al final un denunciante de corrupción, la principal dificultad que tiene es encontrar un empleo. Por desgracia, a los corruptos tipo Aldama se les adora como si fueran ídolos, pero los denunciantes de corrupción somos personas pues muy estigmatizadas. Entonces, para nosotros el tener la posibilidad de tener un trabajo y recuperar nuestras vidas es fundamental, ¿no? Entonces, pedimos que se estableciera un cupo en las empresas y la administración pública para denunciantes de corrupción, que era algo muy elemental, no tenía ni siquiera coste, ¿no? Bien, pues ni nos escucharon, ¿no? Hemos pedido una serie de medidas que creemos que nos pueden ayudar a la protección real de los denunciantes de corrupción, pero ni se contempla, ¿no? Otra medida que teníamos era la de los traslados, ¿no? Que cuando alguien denuncia corrupción, especialmente si la empresa lo permite, porque hay empresas, bueno, que pueden ser pequeñas si no lo permiten, pero si hay una empresa pública, una administración pública, oiga, lo primero es trasladar a esa persona. Se ha denunciado corrupción, le trasladamos. No basta, como hacía yo o decía Yolanda Díaz, de vamos a impedir que te despidan. Ya, pero es que eso no es suficiente, porque si a mí impides que me despidan, pero tengo que estar con las personas a las que he denunciado por corrupción, explíqueme usted cuál va a ser mi situación. No, permita que obligue a la empresa a trasladarme, ¿no? Es decir, había muchas posibilidades en el Estatuto de los Trabajadores para Yolanda Díaz, y para Sumar y para el PSOE, pero no han querido escucharnos. ¿Por qué? Porque realmente no quieren resolver ese problema. Y no significa eso que se reúnan y digan, vamos a fastidiar a los denunciantes de corrupción. Es mucho más simple. Su mecanismo, como el de todos, hay una serie de fuerzas. El mecanismo de los partidos políticos es los votos. Ellos hacen cosas y les dan votos. Si Ana Garrido está al borde del suicidio, eso a Yolanda Díaz no le importa. Le puede importar si le puede generar votos. Entonces, Yolanda Díaz, como cualquier político, lo que ve en Ana Garrido no es una persona que ha denunciado, que ha vivido un calvario, que está al borde del suicidio, que pide en Cáritas, que la han desahuciado. No, lo que ve es cuántos votos me va a reportar. Y claro, Ana Garrido, como el sistema es tan perverso, no genera votos. Entonces, como no genera votos, a mí me da igual. El sistema funciona así, ¿no? Por eso digo que a nivel de los denunciantes de corrupción lo que necesitamos es un cambio cultural. Es que la sociedad empieza a comprender, a pedir y a exigir que los denunciantes de corrupción sean figuras bueno, pues a las que se les muestre un respeto, ¿no? A las que se les muestre una consideración. Pero eso es un cambio cultural que nos va a llevar mucho tiempo. España, cara B, farsa, corrupción y fraude. De Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra del Ejército Español, geógrafo, que, bueno, ya vamos por la tercera edición. Recomiendo a todo el mundo bueno, que se acerque a este libro porque creo que es posiblemente el libro más importante que Lola Books ha publicado y porque es apasionante. Yo creo que lo que cuenta Luis Gonzalo no lo cuenta nadie, ¿no? Como acabamos de escuchar en esta entrevista. Y que, bueno, yo te doy las gracias, Luis Gonzalo, por haber publicado este libro con nosotros. Y bueno, espero que no sea el último, como tú decías, y que tu mensaje llegue a el mayor número de personas posible porque es que realmente necesario en esta situación Bueno, en la que estamos. al final para no soy como autor, ¿no? Porque es verdad, Carlos, que pueden decir, bueno, es que quieres vender libros. Hombre, a ver, sí, claro que hay que vender libros, pero no es por una cuestión económica, ¿no? Al final los denunciantes de corrupción hemos tenido siempre muchos caminos en los que podíamos haber ganado mucho más dinero, si eso es lo que quisiéramos, ¿no? Pero al final el libro, especialmente en este caso, que es para un denunciante de corrupción, es un vehículo muy importante, ¿no? Porque te da legitimidad.
Si tú publicas un libro y vendes muchos ejemplares, eso te da una legitimidad muy diferente a si publicas un libro y vendes muchos menos ejemplares, ¿no? De cara un poco a eso que estábamos contando, de los políticos te ven como si fueras un voto. ¿Cuántos votos me va a dar esta persona? Bueno, pues una persona que vende más libros da más votos, una persona que vende menos libros da menos votos. Esto funciona así el sistema, ¿no? Entonces, al final, creo que es un libro, en ese sentido, bueno, que merece la pena por lo menos difundir, ¿no? Por supuesto que sí, Luis Gonzalo. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y seguimos adelante. Muchas gracias, Carlos. Un placer.